¿Qué cuento de estar adorando a Yahweh? Y Yahweh es un Dios que nos castiga, que nosotros necesitamos, es un Dios que nos dé prosperidad. ¿Ya? ¿Y qué encontramos hoy en día en la mayoría de las iglesias? Que se predica solo de un Dios que es amor, solo de un Dios que es prosperador, pero no se habla del Dios que es justo, que es santo y que no acepta el pecado. ¿Ya? Estando este rey frente al altar, llegó ese varón de Dios llevando profecía contra aquellas personas que, sin haber sido puestos por Dios, se habían desviado a ofrecer sacrificios a ídolos. Hoy en día hay muchas personas ejerciendo el ministerio simplemente porque les pareció que es bueno abrir su iglesia para hacer negocio y vivir de esa iglesia. ¿Ya? Entonces veamos que primero la desobediencia trae enfermedad. ¿Qué le pasó a ese rey cuando osó levantar la mano contra el profeta? Se le secó. Se le secó. Eso está en el versículo 4. ¿Ya? Hello. Búsqueme por favor, mami, búscame Ageo 1 y lee del 5 al 6. Don Ageo. Pues si le quiere decir Don Ageo Don Ageo. o Don Angeo. Ageo. ¿Uno qué? ¿Del 5 al 6? Ageo 1 del 5 al 6. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Eso por qué? Por la desobediencia a Dios trae escasez. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, por lo general, la prueba que nosotros recibimos para que Dios volver a ganarse nuestra atención, yo conozco testimonios de eso, cantidades de personas que desobedecieron a Dios y Dios les va secando la fuente de la provisión. ¿Se acuerda del hermano Sergio? El hermano Sergio, un día Dios estaba tratando con un hermano y el hermano Sergio, pues, le partía el corazón ver lo que le estaba pasando a esa familia, pero él no veía que era que no discernía lo que Dios estaba haciendo en esa casa. Y resulta que ese hermano estaba en desobediencia al Señor. No hacía las cosas como Dios mandaba. ¿Y qué pasó? Él empezó a darles una ayuda mensual. ¿Y qué hizo Dios? Le empezó a secar la fuente de la provisión al hermano Sergio. Cuando el hermano Sergio paró de dar ofrenda en esa casa, entonces la provisión volvió. ¿Ya? Entonces, uno en eso tiene que ser muy sabio. ¿Ya? Si yo veo que hay una persona que está en desobediencia a Dios y yo quiero pasar por encima de Dios en el trato que está teniendo con esa persona, es como que me estuviera oponiendo al plan de Dios. Y los seres humanos no podemos hacer eso. No podemos hacerlo. ¿Ya? Hay que dejar que Dios trate. Yaime, búsqueme Primera de Samuel, capítulo 18, y me lee del 11 al 12. Primera de Samuel. Samuel, no Samuelito. ¿Qué versículo, pastor? ¿Del 11 al 12? El 11 y el 12, sí. Dice así: y arrojó Saúl la lanza diciendo:
enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Desobediencia. La desobediencia. El rey Saúl fue desobediente con el Señor. Dios le quitó todo el apoyo que tenía. Y entonces, ¿qué sobrevino sobre Saúl? Temor. ¿No ves lo que dice ahí en la parte final del 12? Donde dice que él estaba temeroso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros perdemos la cobertura de Dios, porque hacemos algo muy grave delante de los ojos del Señor, entonces nos entra temor. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos va a pasar cuentas en algún momento. ¿Ok? Vamos ahora a leer Primera de Reyes. Capítulo 13. ¿Lo tienes? El versículo 24. En palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yéndose, le tocó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Entonces, esa desobediencia, ¿qué propició en la muerte de ese profeta? Pues Se la acabó, sí. muerte. Trajo muerte. ¿Ya? Entonces, mira, hay una cantidad de cosas que uno muchas veces cree que las está haciendo bien, porque le salen bien en primer momento. Pero cuando uno las está haciendo en su fuerza, sin contar con el Señor, lo está desobedeciendo. Entonces, dan un gusto al principio. Y eso fue lo que le pasó al profeta. Él fue y comió pan, tomó agua en esa casa y sació el hambre. Pero ya el decreto de Dios estaba puesto sobre él, y cuando salió a su encuentro le apareció un león y lo mató. ¿Ya? Mary, búsquenme Miqueas 6 y me lee versículos 8 y 9. Ni creas, no, Miqueas. Ni creas. Pues ni creas, porque no Jugué tenis con esa mariposilla. Me está mordiendo la Mona Lisa. Antesito de Daniel. Está ya. ¿Y qué hace papi? ¿Qué número? Miqueas capítulo 6, versículos 8 y 9. La palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado. Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Yahweh clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Entonces, si Dios nos habla y nos habla a través de su palabra, yo pregunto, ¿por qué a veces somos cabezones? Tercos. Sobre todo cometernos, decía el salmista, a duro que debe ser caer en manos de un Dios airado.
porque Dios es amor. Pero Dios es amor con el que le obedece. Esa frase que ponen tantos cristianos ahí que las dicen en las iglesias, de que Dios ama al pecador pero odia el pecado, eso fue una frase que dijo Gandhi, pero eso nunca lo dice el Señor. Cuando nosotros buscamos en la palabra, dice que Dios aborrece al pecador, Dios condena al pecador, y el día cuando llegue el juicio, Dios aborrece el pecado, pero el que se va al infierno es el pecador. ¿Ya? Entonces, no podemos ser cabezones. Lo que Dios nos manda hay que hacerlo. Cuando yo les predico, cuando yo les pongo los videos, a mí me gusta que se concentren mucho en el mensaje que trae, porque yo no los pongo por entretenerlos, sino para que crezcamos espiritualmente. Amén. ¿Ya? Entonces veamos que la obediencia a Yahweh Dios va mucho más allá de los pensamientos del hombre. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios. La obediencia es más que un pretexto de hombre. La obediencia es morir al yo y permitir que nuestro Jesús, nuestro Mesías, reine en nuestro corazón. La obediencia a Dios va más allá que los dogmas o las normas impuestas por los hombres. La obediencia a Dios son más que tradiciones y más que denominaciones. Porque hay gente, por ejemplo, usted habla con los testigos de Jehová y ellos creen a ciegas lo que les han venido enseñando desde que su fundador Charles Taze Russell les enseñó que Jesús solo fue hombre y que Jesús no tenía nada divino. Y se lo creen. Y ellos se lo creen con una convicción impresionante. Los mormones creen en todo lo que su fundador José Smith les enseñó y les metió el cuento de que era que había bajado un ángel de nombre Moroni, que le había entregado unas placas de oro y que le había dicho que él era un Dios, que él estaba a la altura de Jesús y a la altura de Dios. ¿Verdad? Y así en todas las religiones. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios no se contradice, que es un libro que está completamente lleno de sabiduría, y que todo el que aplica lo que dice en ese libro, su vida es transformada. Entonces, ¿qué es lo que me resta a mí? Obedecer todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para poder llevar una vida que sea conforme a Dios y que cuando me llegue el momento de presentarme delante del Señor, yo pueda decir: Señor, yo obedecí tu palabra. Señor, yo caminé en la fe que me enseñó tu palabra y que se enraizó en mi corazón y de ahí no me sacó nadie. Entonces yo tengo que obedecer todo el consejo de Dios. No es que a mí no me aplica sino únicamente este pedacito. ¿Ya? Como hacen los que eran de Creciendo en Desgracia, que ahora ya no tienen a Jesús, sino una Jesusa, ¿no? Una escucha. Sí. La chucha. Sí, es que la que era la mujer de José Luis de Jesús Miranda, ella dice que ella ahora es Jesús. Órale. ¿Sí? Que el espíritu de Jesús se salió del cuerpo del marido, que ya murió, que él va a resucitar muy pronto, pero que mientras tanto el espíritu de Jesús está en ella. ¿Sí se murió ese señor? Sí, él se murió, claro. Murió de cirrosis, él era un borracho, bebía como un loco. ¿Y hay gente que cree eso? Pues la gente de la iglesia Están ahí sigue. pegados a ellos. Claro. ¿Tenemos gente? Pues tiene iglesias como en 38 países. Increíble.
El ser obediente a Dios es pedirle y aceptar que forje el carácter de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en cada uno de nosotros. Si nosotros no permitimos que Dios haga la obra en nosotros, entonces ¿para qué decimos que somos escogidos de Dios? Si yo soy un escogido de Dios, entonces yo tengo que permitir que su carácter sea el que me gobierne. ¿Ya? Mire, yo ayer y hoy estaba haciendo unas diligencias y las señoras que les tocó atenderme son señoras que seguramente viven de mal genio porque les toca tratar público todos los días. Y uno muchas veces llega y uno no entiende eso y uno las recarga más. ¿Sí o no? Uno llega a hacer exigencias. Así le estén haciendo gratis el favor o el trámite o lo que sea. Entonces, en estos 2 días había momentos en que me sonreían, había momentos en que me trataban duro, pero yo nunca perdí la compostura, sino que siempre las traté con respeto y siempre muchas gracias, sí señora. ¿No? Y bueno, como hoy tenía que ir por el último papel que me tenían que entregar. Entonces fui y cuando terminé y que me entregó los papeles me dijo, señor Charlie, le doy gracias a Dios por su paciencia. Ojalá todos los clientes fueran como usted. Perdóneme si en algún momento fui un poco áspero. Así me quedé, le dije, tranquila, no se preocupe que yo la entiendo. Entonces, eso es lo que Dios quiere. No es porque yo sea un santo, no. Yo soy un ser humano con una cantidad de defectos y todo. Y seguiré hasta el último día, estaré en etapa de pulimento. Pero yo dejo que Dios sobre en mi vida, así me duele. Así me duele. Yo recibo maltrato a veces en mi trabajo de una señora cubana. Pero yo más bien me río, yo le cuento a mi esposa y ella se ríe porque yo no me amargo la vida, ¿me entiendes? Yo más bien le hago bromas a ella. No, ella se sale de quicio de verme la tranquilidad a mí, porque a ella le gusta exponer a la gente en inconformidad y que se sientan mal y si se quieren ir mejor que se vayan. Eso es la habilidad de ella. Pero conmigo no lo consigue, entonces al no conseguirlo conmigo, ella se pone de mal genio, ella